Buenos días. Buenos días, Dios los bendiga. Estamos a sábado, hoy sábado, sábado 22 de enero. Bendiciones a todos. Estamos celebrando hoy en la vida de los santos. Estamos celebrando a San Vicente mártir, San Vicente mártir en el año 303. Diácono y mártir 303. Vicente significa vencedor y victorioso. En el nombre de Jesús nos entregamos hoy para tener ese camino de la vida de los santos en este día sábado en el Señor. Escuchamos esta alabanza hoy en este día sábado que el Señor nos regala para alabar y para glorificar al Señor. Bendecido sea. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Vicente, diácono y mártir en el año 303. Vicente significa vencedor, victorioso. San Vicente era un diácono español y su martirio se hizo tan famoso que San Agustín le dedicó 4 sermones y dice de él que no hay provincia donde no se celebre su fiesta. Roma levantó 3 iglesias en honor de San Vicente y
y el Papa San León lo estimaba muchísimo. El poeta Prudencio compuso en honor de este mártir un himno muy famoso. Era diácono y ayudante del obispo de Zaragoza, San Valerio. Diácono es el grado inmediato inferior al sacerdote, que significa servidor. Como el obispo tenía las facultades para hablar bien, como el obispo tenía dificultad para hablar bien, encargaba a Vicente de la predicación de la doctrina cristiana, lo cual hacía con gran entusiasmo y consiguiendo grandes éxitos por su elocuencia y su santidad. El emperador Diocleciano decretó la persecución contra los cristianos y el gobernador Daciano hizo poner preso al obispo Valerio y a su secretario Vicente y fueron llevados prisioneros a Valencia. No se atrevieron a juzgarlo en Nazaret porque allí la gente lo quería mucho. En la cárcel le hicieron sufrir mucha hambre y espantosas torturas para ver si renegaba de la religión, pero cuando fueron llevando ante él tribunales, Vicente habló con tan gran entusiasmo a favor de Jesucristo que el gobernador regañó a los carceleros por no haberlo debilitado más que con más atroces sufrimientos. Le ofrecieron muchos regalos, premios, si dejaba la religión de Cristo y se pasaban a la religión pagana. El obispo encargó a Vicente para que le hablara en nombre de los dos y éste dijo: estamos dispuestos a padecer todos los sufrimientos posibles con tal de permanecer fieles a la religión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el perseguidor de Daciano desterró al obispo y se dedicó a hacer sufrir a Vicente los más espantosas torturas para tratar de hacerlo abandonar su santa religión. Fue un tormento llamado el potro, que consiste en amarrarle cables a los pies y a las manos y tirar de 4 direcciones distintas al mismo tiempo. Este tormento hacía que se desanimaran todos los que no fueran muy valientes, pero Vicente fue fiel a su nombre, que también significa valeroso. Aguantó este terrible suplicio, rezando sin dejar de proclamar el amor de Jesucristo. El cuerpo de Vicente quedó desacrado y envuelto en sangre, pero siguió declarando que no admitía más dioses que el Dios verdadero, ni más religión sino la de Cristo. El mismo jefe de los verdugos se quedó admirado al ver el valor admirable de este mártir. Entonces el gobernador le pidió que ahora, si lo dijera dónde estaban las Sagradas Escrituras de los cristianos para quemarla. Vicente le dijo que prefería morir antes de decirle el secreto. La parrilla al rojo vivo. Lo extendieron sobre una parrilla calientísima, erizaba, de picos de color vivo. Los verdugos echaban sal en sus heridas y esto les hacía sufrir mucho más. Y en estos feroces tormentos, Vicente no hacía sino alabar y bendecir a Dios. San Agustín dice: el que sufría era Vicente, pero el que le daba tan gran valor era Dios. Su carne se quemaba, se hacía llorar a su espíritu el sentir que sufría por Dios, le hacía cantar. Si no hubiera sido porque nuestro Señor le concedió un valor extraordinario, Vicente no habría sido capaz de aguantar tantos tormentos. Pero Dios, cuando manda unas penas, concede también el valor para sobrellevarlas. El tirano mandó que lo llevara a un oscuro calabozo cuyo piso estaba lleno de vidrios cortantes y que le dejaran amarrado y de pies hasta el día siguiente para seguirlo atormentando para ver si abandonaba la religión de Cristo. El poeta Prudencio dice: el calabozo era un lugar más negro que las mismas tinieblas, un covacho que formaba la estrecha piedra de una bóveda inmunda
Era una noche eterna donde nunca penetraba la luz, pero a la medianoche el calabozo se llenaba de luz. A Vicente se le soltaron las cadenas y el piso se le cubrió de flores. Se oyeron músicas celestiales y una voz le dijo: tan valeroso mártir, unirte en el cielo con el grupo de los que aman a nuestro Señor. Al oír estos hermosos mensajes, San Vicente se murió de emoción. El carcelero se convirtió al cristianismo y el perseguidor lloró de rabia al día siguiente al sentirse vencido por ese valoroso diácono. San Vicente, que nos consigas del cielo la gracia de Dios, que nos vuelve más valientes para proclamar nuestra fe. Bueno, pues hermanos, hoy estamos celebrando a San Vicente, mártir, San Vicente diácono y mártir. Este es el que tenemos aquí. Miren cómo lo tenían así en estas situaciones distintas de sufrimiento y de dolor. Y bueno, pues que se supo entregar con la valentía, por eso significa vencedor. Victorioso significa Vicente. Bendiciones a todos los Vicentes que tenemos. El padre Vicente, que está en nuestra diócesis, mi hermano Vicente, de allá de Cardel, los Vicentes de este lugar. También tenemos a Vicentas, que están en este caminar, nuestras hermanas Vicentas, que tienen ese nombre. Y que el Señor nos invita a vivir su presencia, su gracia y su bendición. Hoy en este día, sábado, día de San Vicente, diácono mártir. Vamos al Evangelio del Señor, proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Muchas han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos lo transmitieron los que la vivieron desde el principio y que ayudaron a la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendía por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la libertad a los cautivos, para la curación de los ciegos y para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, hermanos, es el Evangelio de mañana, no es el Evangelio de hoy, porque acordémonos que siempre el domingo por la mañana tengo la celebración, y bueno, pues por eso mismo se hace la vida de los santos del sábado y se hace la proclamación del Evangelio del domingo. Bueno, pues hoy que estamos celebrando en este caminar de este domingo, estamos celebrando nuestro segundo domingo tercer domingo del tiempo ordinario, que son 6, 7 domingos que celebramos antes del miércoles de ceniza. Comenzamos la Cuaresma. El Señor nos hace mención de la cual escribió, se retiró a escribir la historia. Lucas hace una trascendencia de escribir la historia a un tal querido Teófilo. Es hermoso ese contexto de saber comunicar, pero Jesús lo delega. Te pido, Señor, por estos, por los que van a creer en mí a través de estos.
Y ahí está el Espíritu Santo, que tú, yo debemos de creer en Dios a través de quien vaya a acercarse hoy a ti. Porque realmente el Señor nos invita a tener ese espíritu de discípulos siempre. Si tú te crees maestro y que el otro viene a decirte una enseñanza que no depende de él, sino que te lo viene a decir por nombre de Dios, pues también tienes que entender que Dios habla de esta forma. Por eso dice, te escribo, dice, muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que han pasado entre nosotros. Y tal como nos lo transmitieron los que la vieron desde el principio y que ayudaron a la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde los principios pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Entonces, aquí hay una situación de ser eco, de prolongar la bendición que nos toca de Jesús, de prolongar su presencia en la bendición. Por eso mismo, cuando nosotros escuchamos esta parte del Evangelio, dice Jesús, te pido, Señor, por estos, por los que van a creer en mí a través de estos. Entonces hay una comunicación de continuidad, que el Señor quiere que nosotros continuemos en la gracia de su presencia. Y cuando esto nos menciona ampliamente de que no se debe de detener. Si hoy te toca Valer, Ramón, Paz, Rosa, Isela, Elsa, nos toca estar en comunión y dialogando a los demás ese camino de bendición, pues realmente el Señor nos está invitando a tener ese espíritu abierto, ese espíritu de disposición en el Señor. Ahora te marco, estoy en la transmisión. Entonces, hoy el Señor nos está invitando a tener esa situación de gracia y de bendición, porque debemos de ser continuadores de su obra magnífica, de su gracia excelsa y maravillosa. Después de que Jesús fue tentado, aquí hay un paralelo de citas, de texto, porque esa es la primera parte de la cual en el Evangelio de San Lucas hace una continuidad, después se trunca y después se reanuda en el versículo 14, donde nos habla de la cual Jesús fue al desierto, se fue tentado por el demonio, regresa e impulsado por el mismo espíritu, volvió a Galilea para enseñar en la sinagoga. El punto de la enseñanza es lo que el Señor quiere que tú y yo sigamos, teniendo esa proclamación de ejemplo y de testimonio de gracia y de bendición. Volvió a enseñar, fue tentado, se sentó, enseñó, y todos lo alababan y su fama se extendía por toda la región. Entonces, en el momento de enseñar, llegó a la sinagoga, le dieron el volumen del profeta Isaías, cual desenvolvió enfrente de ellos y les proclamó, el Espíritu del Señor está sobre de mí. Cuando menciona esto, yo recuerdo algunas veces que me he atrevido a hacer oración por algunas personas pues de grande calibre ministerial. Y el Señor me ha dicho en el momento de la oración, te pido, Señor, que se manifieste tu Santo Espíritu a este hermano mío. Y por supuesto que aquellos son pues grandes hombres de oración, grandes hombres de gracia. Y me decía así mirándome, porque siempre los pedimos que estén sentados, y dice, Padre Jesús, yo tengo el Espíritu Santo. Y yo le decía de una manera, sí, pero que se manifieste, que se vea, que se sienta. Sí, ya lo sé que lo tienes. Entonces dice el Señor, oye, el Espíritu del Señor está sobre de mí. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo por autonomía de ser vivos. Y ahí nos habla el Espíritu Santo, de esa gracia que esté sobre de nosotros. Y al ser sobre nosotros nos manifiesta esta gracia de bendición. En 5 acciones importantes debe de estar el Espíritu Santo. 1, llevar a los pobres la buena nueva. Llevarla. Los pobres no van a pasar enfrente de nosotros. Los pobres no nada más es el vecino que estará en la esquina. No, llevar, dice, llevar a los pobres la buena nueva. Ir más allá.
2, anunciar la liberación a los cautivos. Para anunciar la liberación a aquellos que están cautivos. Pues es que hay un león aquí en el zoológico que tuvo una cría y está en cautiverio. Y esa cría que nació en cautiverio, esa cría no sabe la libertad, no sabe ser silvestre. Y bueno, pues cautivo significa que estamos presos. Entonces llevar la liberación a quienes están presos. Y distintas expresiones de preso podemos manifestar. 3, la curación a los ciegos. Aquí me admira una situación en el profeta Isaías porque no habla de otra curación, sino curación a los ciegos. ¿Y por qué dice esto? Porque realmente la ceguera es parte de nuestra enfermedad primordial, porque no vemos a Jesús en las demás personas. No vemos a Jesús en las demás personas. Y esa es la primera enfermedad, nuestra ceguera. Y esa, cuando tú y yo veamos a Jesús en las demás personas, lo demás se cumplirá, se manifestará, se proyectará, se expresará, se vivirá. Y por ello mismo el Señor nos está invitando. La liberación, a la curación a los ciegos. 4, para dar libertad a los oprimidos. Y 5, para anunciar el año de gracia del Señor. Estas 5 partes son parte de la cual se puede manifestar donde nosotros estamos envueltos en el Espíritu Señor, donde el Espíritu Señor está sobre de mí. Cuando tú tienes una acción de las 5, si tienes las 5, gloria a Dios, pero realmente siempre nos va a tocar una. Siempre nos va a tocar una. Y hoy el Señor nos invita a tener ese espíritu de entrega. Enrolló el volumen, lo devolvió y les dijo a todos, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Bueno, pues hermanos, hoy el Señor nos está invitando en este día, tercera semana que vamos a iniciar mañana del tiempo ordinario, tener esa gracia de estas 5 acciones de misión que pudiéramos llevar en el camino de nuestra vida. Y dentro de estas 5, la gracia y la presencia del Señor. Por los méritos de tu divina infancia, querido divino niño Jesús, asístenos en este día de gracia y bendición, que se derrame tu presencia sobre cada uno de nosotros y nos llenes con tu misericordia y tu amor por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, feliz sábado para todos. Estamos hoy en el 1, 2, 3, son 4 sábados. Hoy en este mes tenemos 5 sábados. Tenemos el 4º sábado hoy, 1 de enero, 8 de enero, 15 de enero, 22 de enero. Hoy estamos en el 4º sábado del mes. Y pues el Señor los bendice abundantemente a cada uno. Bendiciones en el nombre de Jesús. A los pies de San Vicente de Paúl, en el camino de gracia y fortaleza, y en el Señor sea su presencia. Amén. Feliz sábado.